Hola, Dios te bendiga, bienvenido. Te habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Ebenezer. Una vez más, tu anfitrión, y estamos aquí. Es una sorpresa estar martes, ya que anteriormente estábamos cada tercer jueves del mes, pero ahora tenemos una nueva programación. La tendremos cada tercer martes de cada mes, con la ayuda del Señor, si Él nos permite. Bueno, nos da un gusto que tú nos puedas estar viendo y queremos ser de bendición. Queremos que la palabra del Señor te bendiga y creemos en el gran poder de nuestro Señor Jesús, que todavía sigue haciendo cosas maravillosas por todo el mundo por medio de aquellos que son sus discípulos, aquellos que le han creído de todo corazón. Bueno, si tú necesitas oración por alguna necesidad, algún problema que estés pasando, podemos orar al Señor y dice la Escritura que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y creemos que podemos orar y el Señor es el que va a responder a tu necesidad. Hemos visto en verdad que su mano poderosa ha obrado en las peticiones que le hemos puesto a Él. Si tú deseas, puedes llamarnos al número que está allí en pantalla y te van a atender. También, si quisieras, nos puedes encontrar en Facebook, Ebenezer.bendición. Facebook, Ebenezer.bendición. Allí aparecemos, ahí está la iglesia, ahí tenemos algunos videos también. Y también tenemos el website de la iglesia, donde nos identificamos de una manera más transparente y clara. Es un website que tiene sobre 8 años y a la vez tenemos una radio por internet donde las 24 horas del tiempo esa radio está funcionando para escuchar alabanzas, para escuchar la palabra del Señor. Así que no cabe duda que el Señor nos habla, tiene medio de un lado, de otro y en todo el mundo. Y en este canal maravilloso, este canal que de bendición, y sé que se expande por la internet a muchos lugares del mundo y también muchos hermanos de acá del sur de California ven este programa, este canal que es de bendición para miles de miles. Muy bien, queremos meditar un poco en la palabra del Señor. Yo quiero que reflexionemos un poco acerca de que el deseo del Señor es que tengamos salud, pero la salud va a venir cuando confiemos en la totalidad en Él. Creo que nadie quiere estar enfermo, nadie quiere que un padre se preocupe por sus hijos, por su cónyuge, por un familiar. No queremos estar afligidos por alguien que esté enfermo, alguien que tenga una enfermedad crónica, alguien que tenga problemas serios de enfermedad. Y hay que notar que no necesariamente una enfermedad física, sino también emocional. Es un problema de la mente, psicológico. Pero a todo eso, el deseo del Señor Jesús es que nosotros tengamos salud siempre. Y prácticamente la salud solo la podríamos encontrar en Él. Solo en Él podemos tener una salud total,
cuando nuestra confianza, nuestra mirada está en Él. Y cuando entendemos eso, porque somos del Señor Jesús, tú le has recibido como tu Salvador, como tu Señor, eres propiedad de Él. Hay que entender eso, que tú eres propiedad de Él y tú tienes que entender que debes de estar tan cerca de Él. Hay un detalle que cuando viene un problema, un conflicto, en vez de acercarnos a Él, pasa lo contrario, se aísla el creyente, la persona. Pero el deseo de Jesús es que tú estés cerca de Él. Él quiere que en verdad goces de la salud espiritual, emocional y aún física que solamente Él puede ofrecer. Y no hay otro medio, no hay nadie más. Y si existe alguien más, entonces eso es imitación. Y las imitaciones no sirven de ninguna manera. ¿Por qué? Es una imitación, algo que se está imitando. Y hay muchas bases bíblicas donde en este libro sagrado, muchos le llaman también el manual del hombre, el libro santo, la Biblia, que tiene ese término del griego, biblos, Biblia, las Sagradas Escrituras. Encontramos prácticamente muchas promesas que en cada capítulo podríamos encontrar de 1, 2 o 3, 4 promesas, dependiendo el libro que leamos, por supuesto. Entonces, por eso es muy necesario entender que en la Escritura vamos a conocer más de Dios, vamos a conocer más del Señor Jesús y vamos a encontrar descanso total, donde en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y en nuestra vida física. Sabe que independientemente de que alguien tenga una buena posición, sea acaudalado, tenga dinero, sea rico, independientemente de eso, esa persona necesita una paz espiritual, una paz emocional, una paz física, porque las riquezas o el tener dinero, eso no nos puede dar paz. Eso nos ayuda para mantenernos en esta vida y vivir los años que nuestro Dios nos permite. Pero en verdad, un pobre quizás no tiene dinero, pero puede tener la paz de Jesús, que es lo más grande. Y nosotros estamos en Estados Unidos, una nación donde el Señor la ha bendecido y su misericordia se ha manifestado aquí. Es un país de todo el continente de América, este continente maravilloso donde, bueno, debemos sentirnos emocionados, agradecidos, porque somos de este continente de América, este continente nuevo, donde nuestro Dios nos permitió nacer. Pero esta nación en especial y luego el vecino Canadá son dos naciones, pero esta obviamente se lleva el primer lugar donde fluye más la bendición, la prosperidad para bendecir a miles, a millones de personas. Pero en los países pobres, la persona que tiene el Espíritu del Señor va a tener paz, va a tener salud física, porque lo que vale aquí es la paz del Espíritu, la paz del Señor. Y yo quiero mencionar algunos textos bíblicos hasta donde podamos alcanzar y ver que ahí están las promesas del Señor para ti y para mí. Observemos Mateo capítulo 6, verso 33. Es un texto conocido. Quizás te lo sabes de memoria, quizás lo has repetido muchas veces, pero
poco se ha aplicado posiblemente. Pero notemos que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un texto de providencia, es decir, donde el Señor promete al creyente, al discípulo, que si busca la prioridad de buscar su presencia a través de ser humilde, a través de reconocer que hay necesidad espiritual en el corazón, en el alma, entonces se decide por buscar primeramente a Dios, a buscar el reino, que para mí sería lo más grande. Muchos buscan la ciudadanía en esta nación, y está bien, claro que sí, eso es muy bueno, es un beneficio ser ciudadano de esta nación o cualquier otra nación donde se dé una oportunidad. Pero buscar el reino de Dios es lo más grande, porque hay una promesa que es por la eternidad. Pero vamos, que si buscamos primeramente la presencia del Señor, entonces lo que necesitamos, Él va a proveerlo de una manera tan especial, sin necesidad de frustrarnos, sin necesidad de preocuparnos, sin necesidad de desviarnos, de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Señor, Él es el proveedor, Él es el Señor Todopoderoso. Encontramos en un paréntesis lo que Él le promete a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Desde ese entonces que Abraham entendió el mensaje de Dios, Abraham, aunque pasó por dificultades, por supuesto, pero Dios siempre proveyó. Entonces, ¿qué debemos de hacer los creyentes, los cristianos? Entendemos este verso bíblico, pero tenemos que dar esos pasos de fe, la fe que se ha depositado en tu corazón para que haga fruto, ¿sí? Entonces, da esa prioridad en tu vida de buscar primeramente el reino de Dios, es decir, la presencia del Señor Jesús y su justicia, es decir, obedecer a lo que Él dice. Y dice, lo demás vendrá por añadidura. Y sé muy bien que las añadiduras del Señor son bendiciones expandibles y maravillosas. Ahora veamos también Mateo 11:28. Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo escritas por Mateo, el que fue llamado Leví. Mateo 11:28, ¿qué nos dice? Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí aplican dos personajes. Los personajes de la fe y aquellos que todavía no han recibido a Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo está eso, los personajes de la fe? Bueno, es muy sencillo. Sabe que todavía hay creyentes que están cargados con problemas, con dificultades. Todavía son esclavos de sus propias emociones, de sus propias preocupaciones, incluso de sus propios intereses, sin ver el de los demás primero. Eso es un prototipo de esclavitud. De manera que es reemplazada por la fe. Me refiero al creyente. Ahora, el creyente que ha tomado en serio al personaje más importante que es para mi vida y debe de ser para tu vida, entonces su mirada, su hablar, su caminar es totalmente diferente. ¿Por qué? Va a descansar en Él. Ahora, para aquel que todavía no ha adoptado la fe ni ha aceptado a Jesús, esta es una oportunidad para que lo haga y que se haga de verdad alguien en el cual Jesús el Señor abre sus brazos, extiende sus brazos
no lo vas a ver literalmente, no lo vas a ver físicamente, pero sí espiritualmente a través de la fe. ¿Sí? Me gustó una frase de un hermano llamado Nicky. Es un hermano de Australia que nació enfermo, lamentablemente, pero es un gran hombre. No tiene brazos, no tiene piernas, pero es un hombre de fe, un hombre que ha visto la mano del Señor. Y estuvo en una base militar, él, de la Marina de Panamá, una nación de Centroamérica, y ahí fue invitado él, y empezó a hablar y le dijo a lo de la Navy, al coronel: desde aquí le doy un abrazo, un abrazo espiritual, mi mano espiritual. ¡Wow! Eso me impactó a mí, porque a veces, un paréntesis, a veces en la iglesia no se quiere dar ni la mano al hermano. Bueno, no quería entrar en eso y no quiero entrar en eso. Pero es impresionante que cuando descansamos en el Señor, nuestro ambiente es totalmente diferente. Entonces, no tienes que cargarte, no tienes que preocuparte. Si estás enfermo, si tu enfermedad es crónica, descansa en el Señor Jesús. Si la enfermedad ha llegado, pon tu fe en el Señor Jesús y verás el milagro conforme a su voluntad. Porque hay que entender que Él es soberano, que Él es Señor, que Él es Rey y Él tiene potestad y Él conoce nuestra vida. Así que tengamos en mente que tú te sabes este verso, pero hay que aplicarlo. Aunque eres un creyente que tienes fe, necesita que tu fe siga creciendo más para que no vivas cargado en los afanes, en los problemas de esta vida. Ahora, hay algo maravilloso en Juan capítulo 9. Voy a leer sencillamente estos versos. En Juan capítulo 9, verso 4 y verso 5 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él habla que el Padre lo envió. Note bien, esto es algo muy importante de entender. Jesús no depende de sí mismo, Jesús dependía del Padre, dependía del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 4, ahí encontramos lo que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha enviado. Ahora, el verso 5, Él dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él habla de ese mundo de entonces, con los judíos, con los gentiles, en Israel. Pero aún así, Él sigue siendo luz. Él sigue siendo esa presencia inescrutable, magnífica, que se manifiesta a través del Espíritu Santo, el Consolador, el que Él envió. No es que el Espíritu Santo sea Jesús, hay que ser claro. El Espíritu Santo es el que el Padre prometió, Joel capítulo 2, pero Jesús habló también del Espíritu Santo. El que ha leído el libro biográfico de Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, ahí el Señor Jesús habla del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 notamos prácticamente la presencia. Pero el punto aquí es que Jesús es luz, sigue siendo luz. Deja que Él sea luz en tu vida. Deja que Él ilumine tu mente, tu corazón, tu alma, para que pueda brillar, para que las preocupaciones se despejen. Tenemos preocupación, estamos en este mundo, somos carnes, tenemos sentimientos, pero podemos descansar en Él totalmente, seguro que sí. Ahora, en Juan capítulo 10, ahí en el siguiente capítulo, el verso 9, ¿qué dijo Él? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Note bien, cuando dice el término salvo,
quiere decir, has entrado a mi reposo, a mi libertad, porque yo soy la puerta. Eres libre. Tienes que vivir en libertad. Tienes que descansar en el Señor. Tú ya no debes de ser un preso de tus emociones, de tus preocupaciones. Sencillamente tienes que venir a Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Es que lo que hace falta es reconocer de que debemos de ser humildes y entender de que solo en Él podemos descansar. Pero ahí está. Escribe sus textos bíblicos, si no, vuelve a ver el programa para que vuelvas a reflexionar nuevamente en este deseo que el Señor Jesús quiere para ti, que descanses en Él. Ahora, ahí mismo en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él es el pastor divino, Él es el pastor celestial, Él es el pastor que no se equivoca, Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro en sus cartas, ¿sí? Entonces, Él es el pastor que te va a defender cuando venga el acechador. Si en el verso 10, ahí dice quién es el acechador. El enemigo, el ladrón, dice, no vino sino para matar, robar y destruir. Pues cuando somos de Jesús, Él se va a encargar de darle unos azotes. ¿Ve? Él va a mandar a su sangre y va a decir, no me toques a los que son míos. Note muy bien eso. Por eso tú debes de entender que tienes al pastor de los pastores. Y claro, Él ha puesto pastores terrenales, humanos, pero que también hemos sido, por la gracia del Señor, cambiados de una imagen antigua a una imagen nueva, a una personalidad nueva. Y eso es lo hermoso, que aquí el jefe es Él, es Jesús el jefe. Aquí nadie es el jefe, ni un pastor. Somos sencillamente administradores del Evangelio, somos mayordomos del Evangelio, que nosotros los pastores vamos a dar cuenta al jefe, al pastor de los pastores, ¿sí? Entonces, ven a Él. Nota bien, como nosotros como pastores tenemos límites, ¿sí? Nos cansamos. No podemos estar con un hermano ministrándolo 24 horas, ¿sí? Tenemos que apartar un tiempo para orar por un hermano, por alguna necesidad, ¿verdad que sí? Porque somos carne, somos humanos, somos limitados. Pero Jesús no, Jesús está en el trono del Padre. Y ahí en hebreo nos dice que tenemos entrada al lugar santo para poder allí orar, clamar. Claro, ¿cómo vamos a llegar allá? A través de humillarnos en el altar o en mi recámara, allí buscar la presencia del Señor, aunque esta carne, que yo le he dicho, es nuestra enemiga, porque ella no quiere nada. Déjame decirte que el enemigo número uno somos nosotros internamente cuando no somos obedientes ni entendidos. De hecho, pues de esto es lo que estamos hablando, que cuando alguien se atribula, cuando alguien vive en frustración, se preocupa, entonces está siendo presa de sí mismo. Y le echan la culpa al enemigo. Él tiene parte, pero mayormente el creyente que reemplaza la fe por el problema. Entonces, mira al buen pastor. Ahora, veamos el capítulo 11, verso 25. Note muy bien. 11:25 de Juan. Nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note muy bien eso. Jesús tiene ese poder maravilloso. Podemos entender dos términos. El término físico de alguien que murió y el término espiritual de alguien que está aislado, que ha perdido la fe, o el que no ha conocido a Jesús. Pero de ambas maneras, Jesús opera y hace cosas especiales,
mientras se entienda, alguien entienda, comprenda que Él es la resurrección y la vida. Ni un profeta dijo eso, ni el propio Moisés, que lo tienen por elogio, ni David, pero Jesús sí lo dijo. Y podemos ver el gran milagro que pasó al ser resucitado Lázaro de entre los muertos. Entonces, entiende muy bien, tú te sientes a morir, que ya no puedes, sí, déjame decirte, Jesús es la resurrección y la vida. Pon tu mirada en Él totalmente, en nadie más. Él tiene el poder para ayudarte en los momentos difíciles. Así que, por último, quiero leer el capítulo 14, verso 27. Dice, gloria al nombre del Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Note esto interesante. Él es el que quiere depositar paz en tu vida. Él quiere que tú goces de paz, que es totalmente a la del mundo. En el mundo va a haber aflicción, va a haber perturbación, va a haber diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de situaciones. Muchas cosas van a pasar en el mundo, pero tú y yo podemos tener esa paz, la cual nadie puede darla en este mundo. Así que busca a Jesús, a los hermanos que se han enfriado, se han distanciado, se han aislado. Busca a Jesús a través de la oración. Vuelve, comunícate, infórmate, ora, pide ayuda, porque el tiempo avanza. Déjame orar por ti. Abre tu corazón y tu mente y repite, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Perdóname, Señor Jesús. Dame fuerza, Señor. Ayúdame. Quiero, Señor, experimentar lo que tú das, lo que tú tienes, Señor Jesús. Me arrepiento, Señor Jesús. Ayúdame en este momento difícil. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te pido por esos enfermos, por esos que ya dicen no puedo. Te pido, Señor, un milagro para tu gloria, sanidad espiritual, física y emocional, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios te bendiga y será en una próxima. Siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Hasta pronto. Te habló el pastor Rommel Rodríguez.